Buenas, hoy os vamos a hablar sobre un tema muy importante, el ictus. Y tenemos el privilegio de poder hacer una entrevista a una enfermera que ahora os la presentaré. Y en este vídeo podremos hablar libremente sobre qué es el ictus, la prevención, el tratamiento y diversos temas muy importantes. Entonces, el ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce cuando hay una rotura o una obstrucción, si no es así me corriges por favor. Sí, de momento muy bien. En un vaso sanguíneo y este reduce el flujo de sangre que llega al cerebro y esto produce que las células del cerebro no reciban oxígeno y dejen de funcionar, y ahí es cuando se denomina el ictus. Entonces, enfermera, según mis investigaciones, he visto que el ictus está dentro de una de las enfermedades cerebrovasculares que también está en el ranking, ¿no?, de las enfermedades que causan más muertes en España, al menos aquí en España. Entonces, bueno, les voy a presentar aquí a Melanie Pérez, que es una enfermera que hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí, y ella trabaja en un centro de rehabilitación especializado en las personas o pacientes que han sufrido ictus. Melanie, entonces, ya que en tu día a día trabajas con este tipo de pacientes, ¿cómo podrías decirnos cuál es su perfil? Pues eso depende mucho del tipo de paciente y del grado de afectación que haya provocado el ictus, ya que un ictus puede causar directamente el coma del paciente o que el paciente, por ejemplo, no se dé ni cuenta, que sería el caso del ictus silente, que te pueden ir dando ictus y que no te des cuenta y que salga luego a largo plazo en algún tipo de prueba para otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, y se muestra que ha habido un ictus. También hay pacientes que quedan hemipléjicos, por ejemplo, que no pueden mover alguna parte de su cuerpo o que pierden la capacidad de hablar o de recordar. Realmente el ictus puede provocar mucho tipo de síntomas. Ah, entiendo. O sea, me estás diciendo que el ictus se puede clasificar según como la tipología clínica, ¿no? Exacto. De acuerdo, Melanie. Me gustaría hacerte una pregunta quizá un poco personal, que si no quieres contestarla, pues estás en todo tu derecho. Y es básicamente cómo podrías describir la primera vez que experimentaste un paciente que estaba sufriendo un ictus en ese momento, en ese instante. Porque por lo que hemos estado investigando, he estado investigando, las manifestaciones principales son que hay pérdida de conciencia o de orientación, pérdida de fuerza, sensibilidad la pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, también como que a algunos se le pone como la boca torcida, dificultades para hablar, entender, y también quizás pues hay una pérdida brusca de la visión, ¿no? Y cosas así. Pues en mi caso, como yo estoy en rehabilitación, que es más la fase del después de haber sufrido el ictus, esto no lo veo tanto. Pero sí que es verdad que en el momento de urgencia, que es muy importante socorrer al paciente, las manifestaciones habituales son las que tú has descrito, y sería una forma de identificar pues el ictus que más tarde tendrá que ser tratado y puesto en rehabilitación y todo. Ah, de acuerdo. Bueno, también quería preguntarte sobre el tratamiento, pero eso ya será mejor en otra entrevista, porque como ya te tenemos a ti, que estás especializada en la rehabilitación, pero para confirmar, el tratamiento, ¿verdad que se le puede realizar al paciente? Algunos directamente son con fármacos que hace que se disuelva este trombo que está oclusionando esta arteria del cerebro y que no deja
permitir el paso y el flujo de la sangre y que les llegue y todo esto. Y luego, si no estoy equivocada, en mi investigación he visto que también se puede tratar de manera quirúrgica, ¿verdad? Los pacientes con un stent para poder también destaponar toda esta arteria y que otra vez vuelva el flujo. Pero bueno, nos vamos a enfocar entonces en la rehabilitación porque tu centro está especializado en pacientes que tienen ictus y esto es una fase que quizá no se habla mucho, pero es muy importante porque depende también de la rehabilitación, de que el paciente recupere o no su vida normal, ¿verdad? O sea, ¿cómo podrías, qué nos podrías decir de la rehabilitación más bien? Lo más importante es saber que no todos los pacientes llegan a recuperar el 100% de su capacidad. En muchas ocasiones es posible que no se recupere completamente el paciente, sobre todo en casos de ictus graves. Entonces, la rehabilitación tiene como objetivo adaptar al paciente a la nueva situación de su vida, que puede dar un giro muy importante, y a mejorar su autoestima y sobre todo a adaptarse a su nuevo entorno y a sus nuevas capacidades. Wow, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos, Melanie. Y por último, y ya te dejo ir, me gustaría que nos dieras 3 tips sobre la prevención. ¿Qué podrías decir a las personas que vayan a ver este vídeo, esta entrevista? ¿Qué podrías decirles de cómo prevenir o cómo evitar que te dé un ictus, ¿no? Sí, pues básicamente lo mismo que con todas las patologías que existen hoy en día, tener una vida sana. Comer bien, controlar el nivel de grasas y la ingesta de alcohol, sobre todo la gente que es hipertensa o los diabéticos, mantener los controles que sean correctos, las personas fumadoras que intenten dejar el hábito tabáquico y todo esto. Básicamente es tener una vida sana, hacer deporte, comer bien, no tener hábitos tóxicos y poco más. Pues muchas gracias, Melanie, por esta entrevista y hasta aquí la entrevista de hoy.